transporte forma un papel importante en la civilización, cumpliendo con su finalidad de movilizar, conectar superficial, marítima y aéreamente, movilizando y accediendo de manera más fácil y rápida a servicios esenciales del ser humano como la educación, la atención médica y el empleo, siendo así su principal uso diario para todos nosotros. Como es de costumbre, cada ciudad posee su medio de transporte como manera de conectarse y movilizarse a sectores o zonas de manera eficiente. Y es por eso por lo que en este video hablaremos de dos ciudades provenientes de Venezuela, en América del Sur, y de cómo hace 36 años se planeó un sistema de transporte masivo para conectarse con la ciudad capital de Caracas. Antecedentes y origen. Pero antes deberíamos de hablar de cómo se llegó a dar la propuesta, hace tiempo atrás. Empezando desde el año 1983, cuando Caracas fue la primera ciudad del país en tener su medio de transporte masivo metro, iniciando su primera prefase el 2 de enero de 1983 con 8 estaciones y una longitud de 6,5 kilómetros. Siendo un gran desarrollo para el caraqueño y el venezolano, complementando la ciudad con un medio de transporte eficiente, la cual no solo dio movilidad a la ciudad, sino también grandes avances arquitectónicos y de ingeniería civil, y siendo un icono de la cosmopolita Caracas. Varios meses después, empezarían con su plan maestro para la expansión del metro, donde se prometió conectar a más zonas y sectores de la ciudad, iniciando así en 1987 la inauguración de la línea 2 y su próximo proyecto de un tren suburbano para la ciudad de Los Teques. De ahí se empezaría a proyectar varias líneas de trenes suburbanos para cada localidad dentro del área metropolitana, siendo así una línea que formaría parte de la compañía IFE, o anteriormente llamada Ferrocar. Es así como a finales de los 80s se dio a inicio un proyecto de tren suburbano para las ciudades de Guarenas y Guatire, ubicadas al este, proponiendo su conexión con la estación Petare, de la línea 1 del metro de Caracas. Pero todo esto fue quedado en el olvido después de 1989, cuando la economía fue debilitándose, resurgiendo el proyecto casi 20 años después en 2007, donde el gobierno dio luz verde a la obra mayormente conocida como Metro de Guarenas-Guatire, que conectaría con la línea 5 proyectada por la compañía anónima Metro de Caracas, y su transporte alterno cable tren bolivariano. Etapa de proyección, construcción y declive. Antes de empezar a relatar, cabe aclarar que el metro de Guarenas-Guatire, en realidad no es un sistema metro como tal, en verdad es denominado un tren de cercanías o tren suburbano, debido a las especificaciones que cumple la línea, las cuales son la distancia entre las dos ciudades Caracas-Guarenas-Guatire, también la distancia de las estaciones, el tipo de vía y trenes que iban a usarse. La obra iniciaría con los planos y estudios desde que se anunció, ya que la construcción no empezó sino el año siguiente, 2008. Los primeros planos sería una línea de aproximadamente 7 estaciones y 31 kilómetros de longitud donde atravesaría tanto montañas, como carreteras y autopista entre la capital y las dos ciudades mirandinas. El sistema iba a contar un total de 7 estaciones, siendo 2 ubicados en Caracas y 5 en Guarenas y Guatire. Sus nombres son: Estación Urbina Norte, que sería la primera estación de la línea en Caracas, ubicada en el sector del mismo nombre y que también tendría conexión con la línea 5 del metro de Caracas. La segunda estación sería Caucahuita, ubicada en este mismo barrio, ubicado al extremo noreste de la ciudad caraqueña, y esta tendría conexión con el Metrocable de Caracas. Dichos planes serían modificados en los próximos años, pero eso es para otro momento. La tercera estación sería el Tamarindo, ubicada al oeste de Guarenas, la cual en el futuro sería renombrada Estación Belén debido a la ciudad que sería construida en las zonas montañosas. La cuarta estación sería Estación Guarenas 1, donde se ubicaría en la urbanización 27 de febrero, casi justo en pleno centro de la ciudad. La quinta estación sería Estación Guarenas 2, que se ubicaría ya en el este de Guarenas, en la zona La Arboleda, la cual sería una estación intermodal, incluyendo un terminal de buses para la ciudad.
La sexta estación ya se ubicaría en Guatire, siendo la estación Guatire 1, ubicada en la zona industrial oeste de la ciudad y siendo cercana a la zona El Marqués, ubicada en Guatire. Y para terminar la sexta y última estación Guatire 2, donde también estaría situada en la zona industrial de la ciudad, siendo cercana a la urbanización Villa Heroica, debido a que las 4 estaciones posicionadas en las dos ciudades no estarían comunicándose con zonas céntricas o mayormente importantes, sino que estarían conectando con la avenida intercomunal Guarenas-Guatire. Para la línea se propuso diversos diseños de puentes y viaductos, habiendo puentes colgantes que atravesarían el distribuidor Guarenas y distribuidor Casarapa, al ser el tramo elevado. Los trenes ideales para el sistema serían los franceses Alstom Metropolis personalizados para la línea. Alcanzarían una velocidad de 80 a 120 km por hora, durando el recorrido completo de 27 a 32 minutos. Los trenes tendrían 4 vagones y con una capacidad para 1.200 pasajeros, adaptados a la trocha de vía internacional 1435 milímetros. Todo eso mencionado terminaría siendo modificado y alterado al proyecto original, como las ubicaciones de las estaciones, o el trazado a uno más recto y simple, debido a las circunstancias de los años próximos, y ya sabrán el porqué. Ya en 2008 se inició la obra, donde se empezó a la construcción en el sector El Morro, con el trazado definitivo desde el distribuidor Guarenas hasta el distribuidor El Quemadito en Guatire. Pero teniendo retrasos en la parte del trazado de Caracas a Guarenas, debido a que no se planeaba con exactitud a dónde iba a ir el tren. El sistema no solamente iba a beneficiar la movilidad y transporte de la población, sino también dar mejoras a la vialidad de Guarenas y Guatire. En 2009 fue inaugurado el distribuidor Zamora, ubicado en Guatire, conectando con ambos lados que dividen la avenida. Para la estación Urbina Norte se planeó ubicarla en el macro de la Urbina, el cual se iba a comprar y demoler para la construcción de la intermodal Urbina Norte, planeando un centro comercial y el terminal de buses, además también incluyendo la conexión con la línea 5 del metro de Caracas y el cable tren bolivariano, cosa que fue proyectada en 2009. Y no solo eso, sino que en este mismo año se hizo la primera modificación dentro de la obra, siendo así el renombre que iba a tomar la estación Urbina Norte, cambiada y nombrada a Estación Guaraíra Repano, la cual no sería la única estación que tendría cambios de nombre. ¿Cuándo es la fecha de inauguración? Estamos previstos para 5 años y medio aproximadamente. Está cordialmente invitado usted y todo el pueblo venezolano a mediados de julio del año 2012. 2.000 millones de dólares, 5 años y medio, en julio del 2012. Así siguió la construcción de la obra hasta el 2012, donde el proyecto se prometió inaugurarse en ese mismo año junto con otras obras ya en etapa de construcción, algo que no se cumplió debido a los múltiples retrasos que tendrían las obras en años posteriores por varias razones. Cuando la obra no había llegado a un 50% de progreso, debido al indeciso trazado de Caracas a Guarenas, el diseño de las estaciones y el maltratado del gobierno con la empresa dedicada a la obra, en una fecha no especificada del año 2012, 2 estaciones habían sufrido unas modificaciones de nombre. La estación de transferencia Urbina Norte fue cambiada a Estación Guaraíra Repano, y la tercera estación El Tamarindo pasó a llamarse Estación Belén, siendo referente a la ciudad Belén hecha por el gobierno. Todo esto siendo los primeros cambios que sufrió la obra, mandadas por el Estado y sus encargados, y no sería la última vez que lo harían. También en este año iniciaron el montaje de vigas metálicas entre columnas, en el tramo Guarenas 2 y Guatire 1, las cuales soportarían la plataforma donde se ubicarían las vías del tren. Las vigas se ubicarían en medio de las avenidas de Guarenas y Guatire. Así también, en 2012, fueron descartados los trenes franceses propuestos para la línea, debido a la cooperación política que había entre los países de España y Venezuela por la compra de 48 trenes CAF para el metro de Caracas. La Asamblea Nacional decretó que los trenes de la línea pasarían de ser trenes Alstom Metropolis a trenes de la empresa española CAF. Más adelante eso sería revertido y dejado a la decisión del consorcio encargado de la construcción.
Adicionalmente, en el año 2013, el ministro de Transporte lleva a cabo varias obras complementarias en las ciudades de Guarenas y Guatire, resaltando la importancia de la infraestructura vial en el desarrollo urbano y la calidad de vida de sus habitantes, siendo inaugurado un total de 10 kilómetros de vía construida, beneficiando a los que se mueven dentro y fuera de las ciudades. Un año después de haber prometido inaugurarse la obra, finalmente en 2013 empiezan los trabajos del tramo Caracas-Guarenas, después de varios años planeando y estudiando el trazado, iniciando con las excavaciones de lo que iba a ser el emboque de túneles que irían de Caracas a Guarenas, Guatire y viceversa. Justo ubicado a la altura de la gasolinera de PDVSA, Izcalago, junto con la adquisición de 2 tuneladoras TBM de la empresa Gerrenkenst, las cuales excavarían 18 kilómetros de túnel hasta la estación Huaraira-Repano, o anteriormente conocida como Urbina Norte. También se iniciaron los trabajos de la fábrica de dovelas en Guatire, cuyo propósito es fabricar los anillos que irán colocando las tuneladoras a medida que vayan excavando los túneles hacia Caracas. En el año 2014, las 2 tuneladoras TBM ya habían llegado al país en el puerto marítimo de Puerto Cabello, estado Carabobo, a 3 horas de la ciudad capital, siendo trasladadas al emboque de Guarenas, para ser armadas y montadas para que inicien la excavación. Un año después empieza el montaje de losas de concreto, anuncian las pruebas para finales del año 2015 y así también inician con la instalación de 3,5 kilómetros de vía férrea, protagonizada por la empresa Colas Rail, quienes ya habían realizado trabajos anteriormente en la expansión del metro de Caracas. Para iniciar con las pruebas usaron un vagón líder fuera de servicio de un tren del metro de Caracas, un Alstom Atlantique serie 20.000, también utilizado para las pruebas de la segunda fase de la línea 3, el Valle La Rinconada, con unas ruedas personalizadas para ser aptas al tipo de riel de la obra, un tipo de riel UIC-60, que se utilizaría para todo el tramo, junto con un aire acondicionado instalado dentro del vagón. El 14 de noviembre de 2015 sería el día de inicio de las pruebas para el sistema, con la presencia del presidente y el ministro de Transporte, iniciando el recorrido de 3,5 kilómetros de vía férrea dentro del vagón, empujado por un vehículo de mantenimiento de vías, conocido como Euromark. El mismo día de las pruebas se reveló los diseños definitivos de las estaciones del sistema, después de sufrir varios conceptos, propuestas y prototipos diferentes, los cuales se muestran en pantalla. Cada una de las estaciones poseería 2 accesos, que tendrían que subirse por escaleras o por ascensores para llegar a la pasarela, que sería el área de torniquetes de la mezanina, para así subir y llegar al nivel andén. Algo similar al metro de Maracaibo. Los patios y talleres serían construidos en el sector Los Pozos de Guatire. Dicho plan fue descartado debido a que no lograron comprar ni demoler los terrenos donde se iban a edificar las obras, dejando sin un lugar definitivo para resguardar los trenes. El día de las pruebas también se explicó que el sistema se inauguraría por fases, la cual la primera sería desde la estación Belén, anteriormente el Tamarindo, hasta la estación Guatire 2. Y se prometió inaugurarse al año siguiente, 2016, mientras que la segunda fase Huaraira-Repano Belén, al ser el tramo montañoso, se inauguraría en 2018. Pueblo de Guarenas, pueblo de Guatire, se lo juro, el año 2016 van a tener su servicio de tren Guarenas-Guatire y de ahí vamos para Caracas. Cabe aclarar que quedaría eliminada la estación Caucagüita, anteriormente planeada en 2007, donde también tendría conexión con el sistema de teleféricos Metrocable de Caracas, siendo el Metrocable Filas de Mariche. A todo esto, todo lo contado aquí fue quedando al olvido y dejando la obra como una promesa falsa del gobierno. Todo lo mencionado no se prometería ni cumpliría por razones expuestas más adelante. Abandono y actualidad. Llega 2016 y la construcción no mostró ningún avance desde diciembre de 2015, donde se confirmó la inauguración y varios detalles de la obra, encontrándose paralizada debido a las investigaciones dentro de la constructora encargada Odebrecht, sobre un caso de corrupción.
aclarando que la constructora sobornó a varios funcionarios gubernamentales e intermedios. Se estima una cantidad de 788 millones de dólares en 11 países, la cual Venezuela no se quedaría atrás y recibiría 98 millones de dólares por parte del gobierno, junto con desviaciones de fondos, siendo lavado de dinero y engañando a la población con tantas obras que hoy en día siguen igual de abandonadas e inconclusas. Dicho todo esto, la constructora Odebrecht abandonaría el país el mismo año de lo sucedido, quedando todas las obras paralizadas, no solo la obra expuesta en el título oficial, sino también otras que, si se llegara a contar, sería una lista demasiado larga para este vídeo. Dejando la construcción paralizada indefinidamente, con personal técnico haciendo revisiones y mantenimiento a las tuneladoras cada cierto tiempo. Eso, hasta 2 años después, donde todo el personal de la retirada constructora Odebrecht fueron despedidos y todo quedó en abandono absoluto. Un año después, en 2019, el ministro de Transporte de aquel entonces cerraría los contratos de la obra con Odebrecht después del incumplimiento de los 17 contratos en el país, evaluando la posibilidad de poder reactivar la obra a manos de la clase obrera venezolana, cosa que no cambia nada y todo quedaría igual de inconcluso. En 2021 se anunciaría nuevamente una supuesta reactivación de la obra a manos de la compañía anónima Metro de Caracas, y, a pesar de que sí hubo avances, no llegó a completarse nada relevante pues, solo fue desmalezamientos, instalación de la segunda vía férrea de apenas 700 metros, traslados de rieles y ensamble de estructuras metálicas. Llega 2024, 3 años después y toda la obra sigue completamente paralizada, sufriendo de desvalijamiento, robos, pérdidas de materiales, descuido, falta de vigilancia y traspasos en el terreno, quedando como un icono de abandono y deterioro en el transporte venezolano y latino. Siendo una total humillación para las dos ciudades, tener prometido su medio de transporte masivo y al final quedar como un monumento de obra inconclusa. Hasta el sol de hoy no se ha confirmado una reactivación de la obra por parte del gobierno o del ministro de Transporte. La única mejora que hubo fue que, en el año 2023, pintaron las columnas de un color gris, como parte del embellecimiento en Guarenas por la organización Juntos Todo es Posible. Conclusión y veredicto. Para una obra de gran magnitud que estuvo planeado de hace 35 años, es una pena que gracias a la corrupción y mala organización por parte de una constructora, por no mencionar a Odebrecht, fuera a ilusionar y prometer algo que no llegó a cumplir y dejando a la población decepcionado por algo que pudo haber mejorado su calidad de vida y su manera de transportarse a la capital, considerando a Guarenas y Guatire como la Caracas del Este, donde gracias al sistema pudo haber mejorías en cuanto a infraestructura y desarrollos urbanísticos en las dos ciudades y siendo un gran paso para el transporte mirandino. Al final resultando en una obra abandonada que nunca llegó a completarse y que gracias a ello nos damos cuenta que estamos atrasados como país y que, en cuanto a transporte, estaremos condenados a los autobuses y camionetas.